Nuestra enseñanza le hemos puesto como título, no peques más. No peques más. Estas palabras Jesús se las dijo a dos personajes y los vamos a estudiar en este día. Vamos a ver al primer personaje. San Juan capítulo 8, versículo 3 al 11. Dice así la escritura. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete. Y aquí nos encontramos esta palabra, esta verdad, este mandamiento que hemos utilizado como nombre de nuestra enseñanza. Jesús le dice a la mujer: vete y no peques más. Vamos a ver algunos pormenores de todos los involucrados de estos pasajes que acabamos de leer. Llegaron los escribas y los fariseos entonces trayendo a una mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Una mujer muy necesitada, una mujer muy perdida, una mujer que conocía muy seguramente el mandamiento donde dice no adulterarás, pero el pecado, como hemos estado hablando, la tenía esclavizada. El pecado no solamente esclaviza a los hombres, sino también esclaviza a las mujeres. En este caso, esta mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Amados, qué terrible y qué vergonzoso ha de haber sido para esta mujer que la hayan sorprendido en pleno acto de adulterio. Junto con ellos estaba muy probablemente una turba de personas. Esos son los personajes, los escribas, los fariseos y una turba de personas y la persona que estaba siendo señalada de adúltera. Y el personaje de nuestro Señor Jesucristo, muy probablemente junto con él, sus amados discípulos. Entonces está esa turba, está esa gente, esa multitud, esos líderes, esas personas, ¿verdad?, diciéndole al Señor Jesucristo: esta mujer ha sido sorprendida en pleno acto de adulterio y la ley dice que tales mujeres tienen que ser apedreadas. Tú pues, ¿qué dices? Tú, si eres cristiano, tú si eres un verdadero enviado de Dios, pues tienes que cumplir la ley, tienes que cumplir los mandamientos. Ellos estaban esperando que Jesús diera la orden: apedréenla. Pero Jesús sabía que había negras intenciones, malas intenciones, que lo estaban provocando, que lo querían llevar a que él rompiera una ley del gobierno, que en este caso era Roma, que estaba allí dirigiendo a los israelitas en la época de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vemos que Jesús vio sus negras intenciones. Y él les empezó a decir que el que estuviera limpio de pecado, que fuera el primero que arrojara la piedra.
Entonces vemos que llega esa turba, llegan estos líderes, llegan los escribas, llegan los fariseos, llegan supuestamente con un gran celo, llegan indignados de haber sorprendido a esta mujer en adulterio, y según llegan ellos con mucho celo de Dios, con mucha indignación, pero ellos eran adúlteros de corazón. Ellos en su corazón codiciaban a las mujeres, y me estoy refiriendo a los hombres, a los líderes de esa época. Muy probablemente no solamente los líderes, sino había aún también hombres que conocían de la palabra de Dios, que conocían del mandamiento de no adulterarás, y ciertamente quizá ellos se abstenían con el pecado de adulterio físicamente, pero de corazón ellos eran unos adúlteros. Pero ahí andaban de hipócritas, ellos, porque estaban condenando a una mujer que había sido sorprendida en el adulterio, pero ellos eran unos adúlteros de corazón. Entonces podemos ver que ellos eran unos adúlteros de corazón y andaban condenando a una mujer por haber sido adúltera, por haber estado cometiendo adulterio, pero ellos también lo eran. Eran unos verdaderos hipócritas. Ellos eran también unos codiciosos. Había mujeres codiciosas, hombres codiciosos, pero ellos andaban condenando a esta mujer. Andaban en la misma condición que esta mujer. Andaban de hipócritas. ¿Por qué eran hipócritas? Porque ellos iban a la iglesia, porque ellos conocían de la palabra de Dios, porque ellos alababan, porque ellos podían orar, podían hacer tantas cosas espirituales correctas, pero eran hipócritas porque eran adúlteros de corazón, porque eran codiciosos, porque eran calumniadores, hablaban mal de su prójimo, andaban en chismes, andaban levantando falsos, y todos sabemos que un falso testimonio fue el que condenó a nuestro Señor Jesucristo por parte de ellos. Pero ellos se decían cristianos, ellos se decían hijos de Dios, hijos de Abraham. Ellos no se consideraban impíos, no se consideraban pecadores, pero realmente sí lo eran. Pero estaban ciegos, no querían reconocer sus pecados. Ellos le decían: esta mujer debe de ser apedreada porque es adúltera. Pero ellos eran soberbios, ellos eran altivos, arrogantes, orgullosos a más no poder. Ellos querían condenar a la mujer, querían que fuera apedreada, pero ellos eran unos celosos, unos enojones, unos mentirosos y unos homicidas. Todos estos pecados que te estoy diciendo, Jesús se los señaló a esa turba de personas, a esos hombres, a esas mujeres que andaban allí de persinados, que andaban allí, ¿verdad?, presentándole al Señor Jesucristo a esta mujer, que no le quitamos su responsabilidad. Pero ellos también eran pecadores. Oh, amado, lo tremendo es que aún con todas las maldades que ellos estaban haciendo, no se consideraban pecadores. Toda esta turba no se consideraba pecadores, siendo ellos pecadores, con evidencias. Así eran sus actos, eso era lo que había en su corazón, pero no se consideraban pecadores. No se consideraban como la mujer adúltera, no se consideraban como hombres perdidos, como esa mujer adúltera. No se consideraban pecadores, minimizaban todos sus pecados y se creían hijos de Dios con semejantes maldades. De veras es increíble que con toda esta lista de pecados, que fueron los que Jesucristo le señaló una y otra vez a todas estas personas, y no se consideraban pecadores, y se consideraban, sí se consideraban hijos de Dios. Amados, qué increíble era el engaño, qué increíble y qué impactante que estas personas de veras eran todo esto y querían acabar con una persona porque había cometido un pecado escandaloso, como lo es el adulterio, cuando ellos también lo eran. Eso es lo que nosotros podemos ver. Ahora, ¿qué más vemos en estos pasajes que leíamos? Que a la mujer se le dijo: ni yo tampoco te condeno, yo no te condeno. ¿Por qué? Porque hay una palabra clave allí. Cuando Cristo le dice a la mujer: mujer, ¿alguno te condenó? ¿Alguno te aventó una piedra? Y la mujer le dijo: ninguno, Señor, ninguno me condenó. Pero la palabra Señor aquí es clave. La palabra Señor tiene que ver con kurios en el griego, que tiene que ver con
ninguno amo mío. O sea, esta mujer se estaba rindiendo a Jesús. Esta mujer estaba reconociendo sus maldades, sus impiedades, su pecado, porque le dijo al Señor Jesucristo, amo mío. La palabra Señor está con S mayúscula. Algunos dicen, ya ven, Jesús no condenó a esta mujer, ¿por qué va a condenar? No, es que esta mujer se entregó a Jesucristo, reconoció sus pecados, se estaba rindiendo a Jesús, le dijo, ninguno amo mío. Esa mujer puso un alto a su mala manera de vivir. Entonces Jesús, vemos nosotros que le dijo, vete y no peques más. Yo pregunto, ¿Jesús le estaba pidiendo algo imposible a esta mujer? ¿Jesús le estaba pidiendo algo sumamente imposible? ¿Qué me responden? La respuesta es un no. Entonces, si Jesús no pide nada imposible o no le pidió nada imposible, no le estaba pidiendo algo imposible a esta mujer, ¿por qué mucha gente hoy en día dice que no se puede dejar de pecar? Que no se puede dejar de robar, que no se puede dejar de enojarse, que no se puede dejar de mentir, que no se puede dejar la amargura, que no se pueden dejar las codicias, que no se pueden dejar las envidias, que no se puede dejar el adulterio, que no se puede dejar el alcohol, que no se pueden dejar las drogas, que no se puede dejar de pecar. Y Dios dice que sí. Jesús le dijo a esta mujer, no peques más. Si Jesús le dijo a esta mujer que no peque más, es porque sí se puede dejar de pecar. Dios no nos pide algo imposible y no le pide algo imposible a ningún ser humano, porque Dios no es injusto. Dios es veraz y Dios nos pide cosas a nosotros que sí podemos hacer. Oh, amada persona, esta mujer no dijo, no, Señor, es que es muy difícil, estoy en este mundo, es imposible que yo deje mi adulterio, Señor. ¿Verdad que no le dijo eso? Es que no puedo dejar de pecar porque la carne es débil, Jesús. ¿Puso esos justificantes? No puso esos justificantes. Pero cuánta gente hoy en día dice, es que no se puede, es que es difícil, es que estamos en este mundo, es que nadie puede dejar de pecar. ¿A poco tú sí? Y la gente empieza a querer pelear con una persona que le está redarguyendo, reconviniendo a que deje de ofender a Dios. Oh, amada persona, entonces Jesús le dijo a esta mujer, no peques más. Vamos a tener una aplicación. Ya nos iniciamos un poquito a la aplicación, pero vamos a tener una aplicación de todos estos pasajes que acabamos de estudiar. Todos los que se presentaron con Jesús en esa turba eran religiosos a más no poder. Repito, todos eran religiosos a más no poder. La mayoría ha de haber sido judíos. Había hombres, mujeres, jóvenes. Todos eran religiosos a más no poder. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos oraban. Pero cuando oraban 1, 2 o 3 veces, ellos oraban a Dios todos los días, pero mentían, pero se enojaban. Y no nomás solamente oraban, sino que aún también ellos leían la Biblia, conocían las Sagradas Escrituras, iban al templo, pero iban al templo y seguían ellos enojándose, y seguían con amarguras, seguían con celos, seguían con envidias. Alababan a Dios, adoraban a Dios y seguían haciendo maldades. Seguían pecando, seguían ofendiendo al Dios de los cielos. Ellos predicaban la palabra de Dios, ellos daban limosna, ellos podían adorar, hacían muchas cosas correctas, pero también hacían pecado. También por allí estaba un adúltero de corazón. También por allí estaba un codicioso, una codiciosa de corazón. También por allí estaba una persona chismosa, una murmuradora, pero también hacían cosas correctas. Iban al templo. Quizá iban a la sinagoga 3 o 4 veces a la semana, o quizá todos los días. Eran sumamente religiosos a más no poder. Supuestamente eran personas devotas, pero también eran impíos. Un día servían a Dios, otro día pecaban. Un día servían a Dios, entre comillas, y otro día pecaban. Otro día hacían cosas positivas, predicaban, y otro día andaban de adúlteros, de corazón, de fornicarios, de borrachos, y se creían cristianos, y se creían hijos de Dios. ¿No era así en la época de Cristo? ¿No estaban así las personas que acabamos de estudiar? Así vivían. Por eso es que Jesucristo les empezó a redarguir, les empezó a reconvenir. Por eso es que el Señor Jesucristo les empezó a decir, arrepiéntanse de su maldad, arrepiéntanse de sus pecados. ¿Por qué? Porque ellos eran religiosos,
pero eran personas que realmente no amaban a Dios con todo su corazón. No guardaban los mandamientos. Me estoy refiriendo solamente a los líderes, solamente a la gente de la época de nuestro Señor Jesucristo ahorita. Pero como es una aplicación, amados, trasladémonos a nuestros tiempos. Cierto, no pasa lo mismo. Seamos honestos. Cierto, no hay muchas personas, muchas iglesias, muchas denominaciones. Quizá puede ser entre medio de nosotros también que haya gente, ¿verdad?, que lee la Biblia y hace tantas cosas, pero sigues haciendo maldad, sigues haciendo pecado. Amados, hay una situación similar a la época de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo pregunto, los fariseos, los escribas y toda esa turba que se presentó ante nuestro Señor Jesucristo con esta mujer, ¿se consideraban pecadores? ¿Se consideraban que eran hijos de Dios? Sí. ¿Se consideraban que eran buenos? Sí. Pero tuvo que reprenderles el Señor Jesucristo. Tuvo que decirles: qué hipócrita eres. ¿Quieres que apedreara a esta mujer cuando tú eres también un adúltero? Eres una adúltera de corazón. Qué hipócrita. ¡Pah! Se empezó a ir. Va la primer camada de los adúlteros fuera. El Espíritu les redarguyó, les convenció: eres un adúltero, qué hipócrita, ya quieres apedrear a esta mujer. Y ya por ahí los mentirosos: eres un mentiroso y eres un enojón. Y van para afuera los enojones y los mentirosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso era lo que ellos eran. E iban a la iglesia, iban a las sinagogas. ¿Qué pasa en nuestros tiempos? Es lo mismo lamentablemente. No te lo digo con el afán de señalar solamente. Me da tristeza. Hemos llorado por todas las personas que viven de esa manera. Hemos orado por ellos. Más en esta semana. Hemos orado por ellos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene Biblia bajo el brazo, que va a su iglesia, que va a su denominación, que va a su religión y se consideran cristianos. Como los fariseos, los escribas, ellos se consideraban cristianos porque hacían todo esto que te acabo de mencionar, pero actualmente los que se consideran cristianos es porque ya se bautizaron, porque ya toman la cena del Señor, porque ya tienen una membresía de tal denominación o de tal religión y por eso son cristianos, o porque el pastor le dijo que son cristianos, pero siguen en sus pecados, siguen de enojones, siguen de ladrones, siguen de codiciosos. ¿Dónde está su cristianismo? Siguen de borrachos algunos. ¿Dónde está su cristianismo? Siguen de drogadictos, siguen esclavos del pecado y se consideran cristianos. Pero hoy Dios te ha traído y hoy Dios da esta palabra, lo vemos bíblicamente, de que no eres cristiano. De que tú dices que eres cristiana, dices que eres cristiano, pero no lo eres si tú vives de esta manera. Véanlo de parte de Dios esta palabra. Porque Él quiere hablar a sus vidas y espero que no endurezcan sus corazones. No se pongan rebeldes. Amados, su religiosidad los tenía sumamente engañados a esta turba que se presentó con Jesús. Y no se daban cuenta, pensaban que con todas sus maldades ellos eran hijos de Dios. Con semejantes maldades que acabamos de describir. Yo pregunto, ¿eran hijos de Dios? ¿Iban a ir a la gloria eterna si ellos seguían así? ¿Qué era mejor? ¿Que Cristo callara o les dijera sus verdades? ¿Qué era mejor para ellos? Que Cristo les dijera sus verdades, que Cristo les dijera realmente lo que ellos son. ¿Les gustó? No, no les gustó. De tal manera, dice la Biblia, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. No les gustó. ¿Por qué terminaron con la vida de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él testificaba que las obras de ellos eran ¿qué? Eran malas. Eran malas. Ya no quisieron escuchar. ¿Se acuerdan de aquel santo hombre de Dios que les empezó a redarguir, a reconvenir a un grupo igual de religiosos? Ustedes son como vuestros padres pasados que están ahí pecando, quieren hacer maldad, etcétera. Taparon sus oídos y arremetieron contra el pobre Esteban. No pobre, contra este santo hombre de Dios. Lo apedrearon, pero ¿qué ocurrió? Taparon sus oídos. Ya no quisieron escuchar más a Esteban. A la gente no le gusta que le digan que es un pecador, que es una pecadora. Pero ¿por qué se ha de ofender la gente? Si eso es lo que es. ¿Para qué engañarse? ¿Para qué engañarte? Si esa es tu condición, si esa es tu situación, amada persona. Más bien ten temor de Dios. Y hoy atiende a esta palabra.
a este mensaje, a este mandato que Cristo da. No peques más. No peques más. Oh amada persona, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Veamos los siguientes pasajes. Fíjate lo que dice Jeremías, capítulo 7, versículos 7 al 11. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando. Fíjate cómo vivían estos angelitos: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Así vivían estos angelitos. Versículo siguiente. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Eran abominaciones lo que estaban cometiendo estas personas, pero con todos los pecados que hacían y los que querían hacer y los que ya tenían planeado de hacer, etcétera, etcétera, iban a la casa de Dios, iban a alabarlo, iban a adorarlo, levantaban sus manos, cantaban himnos, cantaban alabanzas y todo lo que se hace en una iglesia, en una religión, en una denominación, una secta. Hacían todo eso, pero seguían en sus pecados, seguían haciendo sus maldades. Y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Qué acaso es una cueva de ladrones? Y aquí también yo lo veo, dice Jehová. Amada persona, así ve Dios a una agrupación, a una persona o a una turba o a alguna religión donde no obedecen a Dios, donde no guardan los mandamientos de Dios, donde no tienen un verdadero amor al Dios de los cielos. Así los ve. ¿O no los miraba así a ellos? ¿Cómo miraba a este grupo de personas? ¿Los miraba cristianos, el Dios de los cielos? ¿Los miraba como unos verdaderos hijos del Padre Celestial? ¿Así los miraba Dios? No, no los miraba así Dios. Por eso Dios les estaba diciendo: no sean hipócritas. ¿Cómo es posible todas las maldades que están haciendo y todavía vienen y se presentan delante de mí en esta casa con semejantes maldades, semejantes abominaciones? Y todavía se creían hijos de Dios, todavía se creían cristianos, si tú lo quieres ver así. Amados, lo mismo pasa hoy en día, lo mismo, lamentablemente. ¿Cuánto daño hace la religiosidad o el engaño de la religión? ¿Cuánto daño hace? Créanme, hemos estado orando, hemos estado llorando, rogando por esta situación. Y mi preocupación no solamente es los de la esquina o los de algún otro lugar, sino los de aquí también. Los que vienen, los que escuchan estas enseñanzas, que estén haciendo lo mismo, que estén viviendo de la misma manera. Muy bonitos se miraban hace unos momentos, cantándole a Dios, quizá levantando manos, si es que la levantaron, yo cierro los ojos. Muy bonitos se miraban aplaudiendo. Pero ¿qué haces después de estas reuniones? ¿Cómo te comportas en toda la semana? Y vienes aquí hipócritamente. Y no estoy diciendo que no vengas, tantito peor si no buscaras de Dios. Amados, ¿es fuerte esta palabra? Quizás se te haga fuerte, pero es para tu bien. No te engañes, no queremos que te engañes. Quizá a lo mejor algunos digan: dura es esta palabra, y ya no vengan. Es tu responsabilidad y es tu decisión. Ojalá y no tomes esa actitud. Pero ¿cuál es la realidad de tu vida? ¿Cuál es la realidad de tu comportamiento? Espero que no consideres o pienses que eres cristiano o cristiana con semejantes maldades. Yo no sé qué maldades tú hagas, si es que las haces. Pero el Dios de los cielos sí sabe qué maldades tú estás haciendo. Entonces, no te engañes. Dios no quiere que te engañes. Si tú estás cometiendo maldad, hoy Dios te dice: no peques más. No peques más. Te decía, ¿por qué hemos estado llorando? Porque me he sentido yo rebasado humanamente. Me he sentido rebasado por no poder ayudar a muchas personas. Yo me relaciono con diferentes lugares donde me invitan a compartir la palabra de Dios. Me invitan a compartir la palabra de Dios diferentes denominaciones, entre de ellas presbiterianos, bautistas, pentecostales, etcétera. Compartimos la palabra de Dios.
Y es muy triste el ver cómo es que en muchos de estos lugares un común denominador no veo un temor a Dios, no veo una santidad, veo una grande necesidad. Y si Dios me envía y me da esa oportunidad de compartirles, yo lo hago de todo corazón. Y se les comparte, y se les habla, y se les enseña, y se ora por ellos. Y Dios les habla y Dios les bendice. He compartido en lo personal, aquí en esta ciudad, en este estado. Algunos nos han visitado de diferentes lugares, denominaciones, algunos otros de otros estados, o ustedes los presentes. Y sabes que me he encontrado en este estado, mucha religiosidad. Si yo vengo de un estado sumamente católico, nuestro estado pues está perdido en la idolatría, porque son idólatras. Pero en este estado, aunque no me he encontrado quizá muchas idolatría en su totalidad, porque en mi estado pues ponle que sean un 80% de católicos, pero este estado tiene más del 50% de evangélicos y no veo ninguna diferencia. Es triste y lamentable. A veces tengo más libertad para hablar de la palabra de Dios a un católico, a un borracho, a una ramera, así les llama la Escritura, amados, que con un evangélico. Llorando, hemos llorado, y todavía le decía a una persona cristiana entre semana, no puedo, me veo rebasado, ¿cómo poderlos ayudar? Es tan grande su religiosidad. La gente se aferra a su religiosidad, la gente se aferra a su engaño. Las personas se aferran a que son o que ya fueron bautizados, a que ya van a una denominación, a que ya tienen su carnet. Se aferran y no reconocen sus maldades, no reconocen sus pecados. Toman algunas porciones de la Escritura para justificar sus pecados. Tú les quieres ayudar, les quieres mostrar lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Escritura, lo que dice el Señor Jesucristo. Y se aferran a su tradición, se aferran a su engaño, se aferran a su religiosidad. Puede más su religión. Es que yo soy bautista y siempre seré bautista. Es que yo soy presbiteriano y siempre seré presbiteriano. Es que yo soy pentecostés y siempre seré pentecostés. Es que yo soy adventista y siempre seré adventista. Jamás dejaré mi religión. Y yo pregunto, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiana? ¿Son cristianos? Mira cómo vives. Y hay quienes hasta me evitan y no reciben la palabra. Oyes, mira que la Biblia dice que debes de ser una mujer sujeta a tu marido. Oyes, mira que la Biblia dice que el hijo debe de honrar a sus padres. Pero ahí andan los jóvenes, ¿verdad? Alabando en grupos cristianos, en rondallas y toda la cosa, ¿verdad? ¿Cuántos grupos, cuántas rondallas hay aquí en el estado de Chiapas? Jóvenes, que el grupo Cordero de Dios, y que el otro grupo, que el Lucero de la Mañana, y que el otro grupo, y andan en tremendas fornicaciones, andan en tremendos adulterios, andan en tremendos pecados, y ahí andan alabando y andan cantando, y se dicen cristianos. Hoy quiero decirles que no lo son, no porque yo te lo diga, porque la palabra de Dios lo dice que no lo eres, que no lo son. Cuánta religiosidad, cuánto engaño. De veras, amada persona, es impresionante el daño que hace la religiosidad y la religión. Es impresionante. Llorando le decía yo a Jesús, Señor, venga tu Espíritu, porque estamos en la misma condición cuando tú viniste hace 2000 años, Jesús. Mira cómo resistían los religiosos, cómo te resistían estos líderes, cómo te resistían, ¿verdad? Este pueblo, Señor. Se consideraban hijos tuyos y tú les decías que no lo eran. Lo mismo pasa, Jesús. Ayúdanos, ayúdales. Mete tu mano, Señor. Y yo espero que hoy Jesús meta su mano y hable a tu vida y dejes de engañarte. Dejes de decirte que eres cristiano o hijo o hija de Dios cuando estás en tus maldades, cuando estás en tus pecados. Mejor hoy sé sensible y reconoce tu condición espiritual y arrepiéntete de tus pecados. Deja ya de pecar. Pero sabes, orando, llorando con Dios, aún también, déjame decirte que si eso le pasó a la nación de Israel, que ellos eran el pueblo escogido de Dios, sí o no, ¿se comportaban como pueblo de Dios? No,
Si les pasó a ellos, ¿le puede pasar a una iglesia que realmente vive conforme a la voluntad de Dios, pero que se empieza a aligerar y se empieza a apartar de Dios? Le puede pasar, claro, a un hijo o a una hija de Dios. Le puede pasar a un cristiano que pudo haber tenido una experiencia de salvación, que Cristo lo haya liberado de la esclavitud del pecado y que empezó a caminar en amor, en obediencia, alabando a Dios. Pasó medio año, un año, bien fogosa la persona, sirviendo a Dios. No faltaban las reuniones, leyendo su Biblia, buscándola en oración y todas las cosas. Se miraba ese cambio, Cristo lo transformó. Pero que ya se ha empezado a aligerar con esta pandemia. Es cierto que nos dejamos de congregar algunos meses por recomendaciones de la autoridad y por algunas porciones que vemos nosotros en las Sagradas Escrituras, por una palabra bíblica que hubo. Si le pasó a la nación de Israel, le puede pasar a un cristiano. Y si está pasando contigo, no te engañes. Si tuviste una experiencia con Jesús, tuviste un encuentro con Cristo, Él te transformó, pero hace un año, y ahorita ¿cómo es tu proceder? ¿Cómo estás caminando tú que te dices cristiana, cristiano? Y estás haciendo maldades y estás haciendo pecado. No te engañes. Esta palabra también es para ti. Fíjate lo que dice Ezequiel 18:24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Amados, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si un cristiano verdadero, una verdadera hija o hijo de Dios, deja de caminar con Jesús, se aparta de los mandamientos de Dios y empieza a hacer maldad, aunque hayas tenido tú una experiencia de salvación, aunque Cristo te haya limpiado, te haya justificado y tú te has apartado y estás pecando y Dios sabe que tú estás pecando y a ti se te está hablando, todo lo que hayas tú tenido, todas tus justicias no se te tomarán en cuenta. Dios te ve como un pecador, como miraba a la nación de Israel. Sí, un pueblo escogido por Él, pero un pueblo rebelde, un pueblo que empezó a pecar contra de Dios. Dios te ve como un pecador, como una pecadora. Si esa es tu condición, amada persona, no nos podemos engañar. Dios no quiere que nosotros nos engañemos. Si tú estás cometiendo pecado, no eres cristiano. Si tú no vives conforme a la voluntad de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, hoy no te engañes. Tú no eres cristiana. ¿Qué es lo que pide Dios? Deja ya de pecar. No peques más. No peques más. Vamos a ver el último ejemplo, el segundo personaje. San Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este es el segundo personaje que vamos a estudiar. No quisimos ver todos los pasajes, usted lo puede leer en su casa. Yo se lo recomiendo. ¿De quién se nos está hablando aquí? De un paralítico. De un paralítico que trataba de tocar el agua en un estanque en Bethesda. Era un paralítico sumamente necesitado. Pues este paralítico tenía 38 años en esa condición. No podía caminar. Se dice que bajaba un ángel de vez en cuando a ese estanque y aquel que tocara el agua de ese estanque, cuando bajaba o se movían esas aguas, la gente quedaba sanada. Y había un montón de enfermos allí queriendo tocar el agua, esperando que se moviera el agua. Y este hombre, este paralítico, tenía 38 años. Con esa enfermedad y muy probablemente con esa insistencia para querer ser curado. Pero aquí lo particular es esto. Dice Cristo a este hombre: mira, has sido sanado. Pues Jesús ya lo había sanado. Se lo volvió a encontrar ya que los líderes lo buscaban, le decían, porque Jesús le dijo: toma tu lecho a este paralítico, toma tu lecho y vete, anda. Y él tomó su lecho, nomás que ese día era día de reposo.
Y los fariseos, no te es lícito llevar en el día de reposo tu lecho, etcétera. No, pero si a mí el que me sanó me dijo que tomara mi lecho y me fuera. ¿Quién es? Y como el hombre no sabía quién era, pues no le dijo, pues no lo sé, hasta que se lo encuentra una vez más el paralítico a Jesús. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Qué le dijo Jesús? No peques más. ¿Sabes qué es lo particular? Que este hombre con su enfermedad, aún en su enfermedad, aún estando en esa condición, seguía en sus maldades. No había aprendido la lección. Seguía en sus pecados. Le vino una enfermedad. ¿Y sabes qué? Todo parece ser que esa enfermedad le vino a consecuencia de sus pecados. Aguas, porque los pecados atraen enfermedades. Así como el imán atrae objetos de metal, el pecado atrae enfermedad al ser humano. Esas son las consecuencias del pecado. Este hombre, por lo que nos deja ver nuestro Señor Jesucristo, es que la enfermedad que tenía le vino por pecado, por sus pecados. Por eso es que Jesús le dijo, has sido sanado, vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ojo, aquellos que dicen, pues ya me vino esta enfermedad, pues ya ni modo, pues voy a pecar más. Pues no te vas a escapar de alguna cosa peor. Te va a venir otra cosa peor. Palabras de Cristo Jesús. El pecado enferma o trae enfermedades a las personas físicamente, pero también internas. Qué tremendo, amada persona. Qué tremendo ha de haber sido para este hombre. Imagínate todos los días, 38 años en sus impiedades. ¿Te das cuenta qué terrible es el pecado? Bien decía Jesús, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y este hombre muy probablemente tenía amargura en su corazón. Muy probablemente tenía quizás hasta la mejor desconfianza. No sé qué tantas maldades pudo haber tenido este hombre, pero estaba esclavizado en su impiedad y Jesús sabía qué pecados tenía. Por eso Jesús le dijo, ya no peques más. Deja tu mentira, deja tu enojo, ya no peques más. Pregunto yo, ¿Cristo le estaba pidiendo algo imposible? ¿Tú crees que este hombre pudo haber pecado otra vez? Ojalá y no. Ojalá y se haya aprendido la lección. Yo quiero pensar que no. Pero ¿qué crees? Por muchas ganas que yo quiera que no haya pasado así, el pecado es pecado. Y si este hombre no le hizo caso a Jesús, pudo haberle pasado otra cosa peor. Y yo quiero decirles que yo he conocido a personas que Cristo les ha sanado, les ha ayudado, ha tenido misericordia de ellos y no han sido agradecidos. Han sido malagradecidos y han pagado el bien que Cristo hizo con ellos con impiedades. Le prometieron a Cristo, ya no te vamos a ofender, Jesús, si tú me sanas te voy a seguir con todo mi corazón. Cristo le sanó y no cumplió su palabra. Qué malagradecidos. Qué malagradecidos son a veces las personas. Entonces, Cristo le ayudó, Cristo lo sanó. Ojalá se haya aprendido la lección, ojalá ya no haya pecado más, ojalá haya seguido al Señor Jesucristo. Pero es su responsabilidad de Él. Ahora es para nosotros. Si Dios ha tenido misericordia de ti, te ha sanado, ha metido su mano, etcétera, etcétera, en tu vida, y tú prometiste tantas cosas y no las estás cumpliendo, óyelo bien, viene una cosa peor sobre tu vida. Yo no sé qué sea, ni te lo deseo yo, pero Cristo le dijo a este hombre, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y lo que es peor, amados. Tengan temor de Dios. Aténganse a las consecuencias si ustedes no dejan de pecar, si no atienden a este llamado del día de hoy. Pero qué terrible, ¿verdad? Esclavizado en su pecado por 38 años. Por eso Cristo le dijo, mira, la única solución para que tú seas libre es que dejes tu pecado. Y todo lo que es el Evangelio, ¿verdad? La encomienda del Evangelio, que crean el Evangelio. Aún estando enfermos se llenen sus pecados. Hay gente que aún estando en su enfermedad sigue pecando. Saben que eres diabético y te estás muriendo y la gente sigue pecando. Sabe que la gente tiene cáncer y sigue pecando. No se han arrepentido. Ellos quieren disfrutar todavía su vida y no se han arrepentido. No están dejando de pecar.
siguen en sus maldades. Qué triste y qué lamentable. Jesús le dijo a este varón entonces, no peques más. Vamos a tener una aplicación y nos acercamos a nuestro final de esta enseñanza. Amada persona, yo no sé cuántos años tú tienes quebrantando los mandamientos de Dios, desobedeciendo los mandamientos de Dios, aún tú conociéndolos. Pero hoy Dios te dice que si tú vives de una manera pecaminosa, impíamente, no te puedes engañar. Tú no eres cristiano, no eres cristiana, no eres un hijo, una hija de Dios. No te engañes, por favor. Pero es que en mi religión me dicen que sí, tu religión, pero Dios te dice que no. Dios te dice que no. Pero es que yo ya fui bautizado, pero sigues en tus impiedades, sigues en tus pecados. Tú no eres un hijo. Tú llegas a morir, tú te vas a la condenación eterna. Con todo y tus oraciones y con todo y tus ayunos y con todas tus alabanzas, tus levantadas de manos, con todo y Biblia te vas al infierno. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un transgresor de la ley moral de Dios. No hay vuelta de hoja. Al menos que tú dejes tu pecado. Al menos que tú dejes de ofender a Dios. Al menos que tú tengas temor hoy de Dios y tomes una decisión de ya no pecar más, de ya no quebrantar los mandamientos de Dios y buscar el perdón de Dios, la gracia de Dios en tu vida. Acuérdense de la enseñanza que hemos estado compartiendo, del que el pecado es progresivo, el pecado te lleva a más pecado, te esclaviza, derriba, destruye. Es horrible lo que hace el pecado. Hoy abre tus ojos, por favor. Hoy tienes que tomar una decisión definitivamente, si es que tú quieres tomarla. Yo quisiera decirte que no hay vuelta de hoja, que tienes que tomar hoy una decisión, pero yo no les quiero imponer. Yo solamente te digo lo que dice Dios en su palabra. Y en su palabra Dios dice, no peques más. ¿Quieres hacerle caso a Él? Estás haciendo lo correcto, harás lo correcto. ¿No le quieres hacer caso? Es tu responsabilidad. Yo en lo personal quisiera que atendieras al llamado de Dios, pero no te puedo obligar. No te puedo obligar. Pero ojalá atiendas al llamado de Dios. Dios tampoco te va a obligar, pero hoy tú tienes que tomar una decisión. No peques más. No peques más. Hoy tienes que tomar la decisión de abandonar tus pecados de todo corazón. Tienes que renunciar a la mentira. Tienes que renunciar al adulterio. Tienes que renunciar a la pornografía. Tienes que renunciar al alcohol. Tienes que dejar a la fornicación. Tienes que renunciar a tu mundanalidad. Tienes que renunciar a tu pecado, a tus enojos, enojón. Tienes que dejar tus enojos. Envidioso, amargado, amargada. Tienes que perdonar. Tienes que renunciar a tu pecado. ¿A qué hemos venido? ¿No hemos venido a buscar de Dios? ¿No hemos venido a escuchar una palabra de parte de Él? ¿No le pedíamos hace unos momentos, Señor, háblame, sea la mañana llena de tu voz? ¿No se lo pediste? Esta es la palabra para tu vida. Esta es la palabra de Dios para tu ser. Me estés escuchando en esta mañana, me estés escuchando por otro medio. Hoy Dios te está hablando. Hoy Dios te dice, no peques más. Isaías 55:7, nuestro último pasaje. Así dice Dios: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces dice la primera parte: deje el impío su camino. Ya deja tu pecado, ya deja tu mala manera de vivir. No te engañes. No, el hermano me quiere confundir, pero yo soy cristiana, pero eres una enojona, caray. No, el hermano me quiere confundir, pero eres un codicioso, eres lo que tú sabes que eres, como tú te comportas. Si tú estás haciendo maldad, sea quien seas, tú no eres cristiano, no eres cristiana. Hoy Dios te dice, no peques más. Él ya sabe lo que tú has hecho, tienes que tomar una decisión. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Tienes que dejar los pecados de corazón, no solamente externos, los pecados de corazón. Y vuélvase a Jehová. Tienes que volverte a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cerremos nuestros ojos, por favor. Le pedíamos a Jesús que nos hablara. Le pedías a Jesús que Él te hablara, pues Él te ha hablado.
En su grande misericordia ha respondido tu petición. Ahora, ¿qué vas a hacer con esto que Dios te ha hablado? Dios está aquí, amada persona, y créelo, Dios está aquí. Jesús le dijo a esta mujer, no peques más. Jesús le dijo a este hombre, no peques más. Hombres y mujeres que están ofendiendo a Dios, que están en sus maldades, en sus pecados, que están esclavizados en sus pecados, hoy Dios te dice, no peques más. No es casualidad que tú estés el día de hoy presente. Hoy toma una decisión. Renuncia a tus pecados. Tú sabes que pecas. Olvídate de que, pero es que todo mundo peca. Olvídate de eso, por favor. Hoy tú sabes lo que eres. Hoy Dios a ti te responsabiliza de tus actos. Olvídate de lo que hagan los demás o dejen de hacer los demás. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? ¿Qué vas a hacer con esta enseñanza que Dios te ha dado? Con este mandato que Dios te da. No peques más. Hoy ven a Jesús, amada persona. Habla con Él. Renuncia a tu mala manera de vivir. Ríndete a Jesús. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Oh, amada persona, ven a Jesús. Atiende al llamado de Jesús. No peques más, dice Jesús. Ven a rendirte a Él. Reconoce tus impiedades. Reconoce tus pecados en este día. Y toma la decisión de apartarte de ellos. Atiende al llamado de Dios. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Habla con Jesús, amada persona. En tu corazón, en este lugar, no vamos a hacer un llamado a que pases al frente, pero sí a que tomes una decisión ahí en tu lugar y que te entregues a Jesús. Que le digas a Jesús, ya no más pecado, Señor. Ya no más quiero ofenderte a ti. Ya no quiero hacer todas mis maldades. Hoy renuncio a todas ellas. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Puedes doblar rodilla, pero hoy habla con Jesús. Hoy toma una decisión. No le pienses dos veces, amada persona. Qué bien te ha traído todas las maldades que has hecho. Ve todo lo que has hecho y cómo te tiene el pecado. Hoy abre tus ojos y entrégate a Jesús. Él te está haciendo este llamado. Los placeres he dejado y le
sigo desde hoy. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Oh, amada persona, si tú tuviste un encuentro con Jesús hace tiempo, o hace unos meses, medio año, un año, no lo sé. Jesús te transformó, Jesús te hizo nueva criatura, nueva creación, nueva persona. Él perdonó tus pecados, pero te descuidaste, o te estás descuidando. Hoy Jesús te dice: no peques más, arrepiéntete, busca ayuda, entrega tu corazón a Él. Renuncia a tu impiedad, porque te va a esclavizar y te va a condenar por toda la eternidad. Todo a Cristo yo me rindo, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Dios no pide nada imposible, amada persona. Hoy entrégate a Jesús. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Ya deja de ofender a Dios, amada persona, no te resistas. Deja de pecar contra de Dios y contra de tu prójimo. No peques más, dice la Escritura, dice el Dios de los cielos. Si de verdad nace de tu corazón este canto y has tomado una decisión, puedes entonar este himno, este canto, con la decisión firme, radical, de renunciar a tu impiedad. Si tú eres cristiano, eres cristiana, puedes entonar este canto y decirle a Jesús: yo me rindo a ti, Señor. No más impiedad, no más esa mala manera de vivir. Guárdanos, Señor, de esa impiedad, y hay que ser firmes y hay que seguir adelante en su gracia. Hoy vamos a despedir esta reunión con este canto y vamos a ponernos de pie y de todo corazón entonemos este canto con esa certeza y con esa realidad, con esa veracidad de que así será. Los que quieran permanecer sentados también lo pueden hacer, siéntanse en libertad, pero todos que se rindan a Cristo pueden levantarse y entonar este canto.
Y los que queden sentados, si quieren hacerlo de la misma manera, pueden hacerlo. Vamos a terminar esta reunión rindiéndonos a Jesucristo, el Salvador, aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario para salvarnos. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Una vez más, todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Amén, Jesús, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Aquí están nuestras almas, Jesús. Aquí están nuestros cuerpos, todo nuestro ser, Señor. Aquí está nuestra voluntad, Señor. Hoy nos rendimos ante ti, Jesús. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma
solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero ser